importantes. Obviamente no hay un documento más importante que la Biblia. Y a través de los escribas fueron hechos miles y miles de copias de la palabra de Dios. No tenemos ni un manuscrito original de la Biblia, pero hoy en día existen alrededor de 5.650 manuscritos en el mundo. Más de 5.000 de estos están en acuerdo el uno con el otro. Hay dos familias de textos, y la familia grande que está de acuerdo se llama la familia de los textos tradicionales, por la cual tenemos el texto recibido. Estas son las Biblias que siempre han sido utilizadas por las iglesias, pero existen otros textos que no están de acuerdo con los textos recibidos. Estos se llaman los textos alejandrinos, del cual tenemos el texto crítico. Para entender el origen de los textos y por qué son tan diferentes,
Tenemos que ir a Alejandría, Egipto, en el tercer siglo. Alejandría fue la capital de Egipto y era el centro de la filosofía griega en el mundo romano. Allá fue fundado el primer colegio teológico por un gnóstico que se llamaba Pantáneo. Un gnóstico era alguien que creía que la salvación es por el conocimiento, no por el Señor Jesucristo. El colegio se llamaba Escuela Catequística de Alejandría. En el año 232 después de Cristo, subió un nuevo presidente del colegio, un hombre llamado Orígenes. Orígenes era un hereje y un gnóstico. Él es considerado como el primero en enseñar la doctrina del purgatorio y el primero en incluir los libros apócrifos con las escrituras. Orígenes no tenía ningún respeto por la palabra de Dios. Él dijo que las escrituras son de poco uso para los que las entienden como fueron escritas. Orígenes enseñó que las escrituras deben ser interpretadas alegóricamente y no literalmente. Aún peor, él admitió abiertamente que había cambiado y corregido la Biblia según sus deseos. Los manuscritos que se originaron en Alejandría, bajo de la influencia de Orígenes, eran por lo general rechazados y no usados por las iglesias. Muchos de estos manuscritos desaparecieron a lo largo del tiempo y las iglesias usaron los textos tradicionales. De estos textos salieron grandes traducciones puras, como la Biblia en inglés, la Rey Jaime. Los textos corruptos de Alejandría fueron olvidados y abandonados por las iglesias. Pero todo esto iba a cambiar. En el año 1844, Friedrich Constantine von Tischendorf llegó al convento San Catarín, ubicado en el monte Sinaí. Allá él notó un documento antiguo en la basura que iba a ser quemado. Tischendorf rescató el documento y encontró que era un manuscrito antiguo del Nuevo Testamento, con origen de Alejandría, Egipto. El documento hoy en día es conocido como Códice Sinaíticos. El manuscrito fue lleno de alteraciones en el texto, hecho por lo menos por 10 diferentes personas. Otro manuscrito alejandrino fue descubierto en el año 1843 en la Biblioteca del Vaticano. Este fue llamado Códice Vaticanus. De estos dos manuscritos corruptos iban a ser basadas casi todas las traducciones modernas. Estos dos manuscritos tenían muchas diferencias con el texto recibido. Vaticanus tenía 7.578 cambios en el texto del Nuevo Testamento y Sinaíticos 8.972, pero no eran los mismos cambios. Vaticanos y Sinaíticos no estaban de acuerdo el uno con el otro. En el año 1881, dos hombres llamados Brooke Westcott y Fenton Hort publicaron un Nuevo Testamento crítico en griego. Ellos combinaron el Códice Vaticanus y el Códice Sinaíticos a un nuevo texto que nunca había existido en el mundo. De este texto nuevo han salido casi todas las Biblias modernas, inclusive la Nueva Versión Internacional, la versión Dios habla hoy, la traducción del Nuevo Mundo, y aún ha influenciado a la versión Reina Valera 1960. ¿Cuáles son los cambios en el texto de la Biblia en las versiones influenciadas por los textos críticos?
Parece obvio que los cambios fueron hechos para intentar debilitar doctrinas importantes en la Biblia. Un ejemplo es la deidad de Cristo. En Lucas 23:42, el malhechor en la cruz clamó: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La palabra Señor sí aparece en el texto recibido, pero en el texto crítico no está. Las Biblias que sigan el texto crítico solo dicen: «Acuérdate de mí». En la Reina Valera 60 existen muchos otros ejemplos de ataques contra la deidad de Cristo por seguir el texto crítico. En Apocalipsis 1:6, el texto recibido dice: «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre». En la Reina Valera 60 dice: «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre». Por solo omitir una sola palabra pequeña, el texto es cambiado completamente y la deidad de Cristo es atacada. Hay muchos otros ejemplos de ataques contra el nombre y la deidad de Cristo en la Reina Valera 60. La palabra Jesús, Cristo o Señor es omitida en Marcos 9:24, Marcos 11:10, Lucas 4:41, Lucas 23:42, Hechos 3:26, Hechos 7:30, Hechos 9:5, Hechos 15:11, Hechos 15:17, Romanos 1:16, 1 de Corintios 9:1, 2 de Corintios 4:10, 2 de Corintios 5:18 y Efesios 3:9. Otra doctrina atacada por el texto crítico es la salvación por fe. En Juan 12:47, el texto recibido dice que uno debe creer las palabras de Cristo. En el texto crítico dice guardar o obedecer. En 1 de Pedro 2:2, el texto crítico insertó una frase al fin del versículo, para así enseñar que debemos crecer para salvación. Esta frase no está en el texto recibido. Tiene sus orígenes en Alejandría, Egipto. Las Biblias Reina Valera mayormente siguen los textos tradicionales. Sin embargo, muchos versículos se han apartado de ellos para seguir los textos de Alejandría. Pero no todas las traducciones contienen la influencia corrupta del texto crítico. La Biblia Rey Jaime en inglés y la Biblia Reina Valera Gómez en español son fieles a los textos tradicionales y el texto recibido. Hay muchos que dicen que la pureza de la Biblia no es importante. Muchos pastores rehúsan aún estudiar el tema. Muchos dicen que el tema de la pureza de la Biblia solo trae división y peleas, y por esto no debe ser considerado. Pero la Biblia nunca nos dice que no debemos enseñar la verdad cuando hay personas que no la quieren recibir. No debemos permitir al diablo borrar ni añadir a nuestra Biblia. No hay nada más importante que defender la palabra de Dios. Y para los que la aman, la verdad de la preservación de las Escrituras nunca será apagada. Podemos saber exactamente lo que Dios nos dice en su palabra. Cada palabra ha sido preservada.